Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Bendiciones y paz. Nuevamente estamos con ustedes en una nueva entrega para continuar dialogando sobre un tema que iniciamos en la entrega pasada y que desde una plataforma vetero o antiguo testamentaria lo estuvimos planteando. Y fue esa parte del liderazgo de la mujer, pero sobre todo partiendo como una expresión del sacerdocio de todos los creyentes. Esta parte de la imagen de Dios en el hombre y en la mujer como tal. Hoy pues vamos a continuar este espacio y queremos que usted esté bien pendiente y si tiene alguna pregunta en el camino vaya elaborándola en el chat y la va colocando para ver cómo en su momento podemos trabajarla para usted. Así que en el próximo espacio, segmento, estaremos iniciando nuestro diálogo. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Gracias y paz sean dadas sobre cada uno de ustedes. Nosotros en esta parte estamos dialogando sobre un tema muy interesante y es el liderazgo de la mujer partiendo del sacerdocio de Cristo, que entendemos que es la relevancia en el término de la mujer, no solamente para los tiempos históricos ya pasados, sino para nuestro día hoy. Por eso hemos nuevamente invitado para estar con nosotros a la persona que estuvimos presente dialogando y que nos mostró a través del diálogo esta participación de la mujer, pero trabajada sobre todo desde la imagen de Dios en la vida de la mujer y que hoy vamos a seguirla trabajando, pero desde una postura y vista desde el Nuevo Testamento hasta nuestro día. Y para mí es un placer nuevamente recibir a nuestra querida pastora Orfa Luna. Bienvenida, pastora Orfa. Bienvenido también usted en Gracias, este intercambio, que ya, ¿verdad? Ya en una segunda oportunidad, pues me agrada esa invitación y esperamos que el Señor pueda enseñarnos lo que Él quiere para nosotros hoy. Es un tema de seguir trabajando y aprendiendo, porque permítame decirle que la pastora Orfa fue profesora mía. Y es que ella comenzó temprano, Ella comenzó temprano. Fue mi profesora de exégesis y hermenéutica. Fue mi profesora y aprendí mucho con ella. Y es una mujer que muy versada en lo que Dios le ha dado y dentro de su ejercicio pastoral y su liderazgo, pues ahí está la historia. Solamente hay que leerla y ver la historia. Pastora, en el encuentro pasado nosotros estuvimos mirando esta parte de la creación. Y en la creación vemos a un Dios que crea a un hombre y a una mujer. Dios tenía un propósito. Su propósito de darse y revelarse, ¿no? ¿Quién es Él? En un momento determinado, por circunstancia que ya la planteamos, fueron interrumpidas.
interrumpida en el perfecto propósito de Dios. Pero que a pesar de todo eso, Dios, en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, hay una propuesta de esperanza, un rescate, un volver. Y es una intención de Dios de no abandonar lo propio, su imagen. Es una intención de Dios de dar a conocer su intención desde antes de la creación, que no era simplemente el hecho de crear seres para que me sirvan, sino seres para que disfruten la verdad de ese Dios. Y de ahí en adelante vemos entonces cómo se fue desarrollando una sociedad, pero como usted lo dijo, con unas situaciones ya anormales al propósito de Dios. Anormales porque no se encajaba en lo que Dios quería para el momento, y entonces había que comenzar un proceso de reconstrucción. Y ahí se fueron dando momentos históricos. Entre ellos pudimos ver algunas mujeres, mencionadas por usted, que pudieron ir haciendo un trabajo de liderazgo muy trascendental, viendo a Dios obrar y viendo a Dios rescatar desde el hombre y la mujer la imagen caída. Y usted también hacía referencia al tema de cómo en ese interín del Antiguo Testamento Dios fue dando señales de esperanza y promesa. Promesa. Al llegar entonces al Nuevo Testamento encontramos una apertura de Dios tomando a la mujer misma para la ejecutora de su propósito. Y es el caso de ver que Dios escoge a una jovencita para que por obra y gracia del Espíritu Santo el propósito de Dios inicie por ahí. No en ella como persona como tal, sino ella como imagen en el propósito de Dios. Entonces esa parte del liderazgo de la mujer desde el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos nosotros comenzar a ver esa participación de la mujer en el ejercicio del liderazgo, en el propósito y proyecto de Dios? La vez anterior, Pastor Mauro, tocamos esas dos siervas de Dios. Primero Elizabeth, una mujer justa, apegada, obediente al mandamiento de Dios, que todo lo que Dios quería, ella quería que Dios lo cumpliera en su vida junto a su esposo. Pero hace la diferencia, el hombre y la mujer, ambos eran así. Y luego vemos cuando el ángel anuncia que ella iba a ser el recipiente para que Dios dijo que iría preparando el camino del cumplimiento de esa promesa. Vemos a esta mujer llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo, una forma tan preciosa que hasta el chico es llenado del Espíritu Santo en el vientre, salta en ella y ella prorrumpe y profetiza. Y dice cosas sumamente importantes, y lo estoy trayendo porque para nosotros entender cómo Dios continúa, cómo Dios reinicia, tenemos que tomar estos dos ejemplos. Elizabeth habla a María y la llama la madre de mi Señor. Anticipa. Es el Espíritu Santo que se lo revela. Y sigue diciendo las cosas que iban a ocurrir, etc. Pero cuando ella termina, arranca María. Elizabeth recibe de Dios por medio del Espíritu Santo y profiere, declara. Pero María dice que empieza, y esto a mí me toca siempre, empieza a pronunciar, a declarar la palabra, texto tras texto.
Mucha gente no se da cuenta que lo que María dice y lo repite, y qué bueno que la gente lo repite, pero no se dan cuenta que están repitiendo la palabra. María conocía las Escrituras. Las mujeres en ese tiempo no tenían mucho acceso. Es más, muchos rabinos decían que el que le enseñaba a una mujer era un desperdicio. Ni siquiera tenían Una posición muy radical del muy momento, radical, ¿no? o sea, ni siquiera te enseño lo que es las escrituras. En las sinagogas estaban separados, Ujú. la Sí, mujer estaba sí. lejos, oía poco. Habían asientos aparte. Exactamente, entonces no había una apertura a que la palabra de Dios llegara, que era parte de la promesa de Dios para el mundo. María así hizo en ese párrafo lo que hacían los rabinos. Insertaban un versículo con otro, iban desarrollando un mensaje a través de versículos, le llamaban carás a eso. Ella hace eso. María era una muchacha dedicada al conocimiento de Dios, preparando esa sierva a Dios, porque iba a trabajar directamente con el verbo hecho carne. Iba a ser recipiente para enseñar. Estamos hablando de que el Hijo de Dios nace en un hogar donde ambos padres están muy cerca de Dios, pero esa mamá se dedica a ese hijo. Dios de nuevo está retomando la maternidad tal y como Él la quería. Los hijos recibieran herencia de sus padres a través de ese contacto personal con lo que Dios decía. Así se abre el Nuevo Testamento. Así se recibe al Mesías. Con una mujer. Con dos mujeres que Dos dan mujeres. declaraciones acerca. La encargada de tener en su vientre y la que reconoce por el Espíritu Santo que esa es sierva de Dios. Dice, sierva de Dios. Y dos mujeres hablando de un tema de relevancia histórica dentro de la historia de la salvación misma, por decir así. Mundial. Mundial. Y también en el tema de que en una cultura donde la posición de la mujer era un poco Restringida. muy restringida, Muy degradada. cómo romper esos esquemas y entra ahí. Entonces es un elemento muy importante que tenemos que ver como uno de los aportes, porque el esposo de Elizabeth era profeta. ¿Sí? También, Zacarías. Zacarías era Es profeta. tomado por el Espíritu Santo, profetiza. Pero en ese momento a Dios le plugo. Como un estado donde lo que usted nos plantea, de que no es el género que va a determinar a quién Dios va a usar, sino dónde está su imagen. Y la imagen está en ambos. Entonces, ahí creo que el elemento desde las Escrituras, en una apertura neotestamentaria, encontramos un liderazgo de la mujer rompiente en el propósito de Dios. Rompiente porque rompe esquemas, rompiente porque no lo dirigen las políticas de los hombres, externa o interna, que le hacen enmudecer o abandonar los derechos que por defecto la imagen le ha otorgado. Entonces, es un punto muy interesante en el tema de la reivindicación de la mujer. Desde la perspectiva humana, no de Dios. Reivindicación de parte de Dios por la caída, ¿sí? Pero la parte sociológica del hombre marginar y subyugar a la mujer, ahí esta intervención la veo como un tema de rompe esquema en el plan más trascendental también. La llegada del Hijo de Dios como el cumplimiento de la promesa que se había hecho. Es así. Y cuando Cristo inicia su ministerio, vemos a un maestro diferente, a un rabino diferente. Cristo empieza su ministerio en una cultura que estaba muy lejos de lo que Dios quería. Sí, había sido permeada, totalmente. El pecado lo deforma, lo hemos dicho ya, pero Él viene y el trato del Señor a la mujer rompe esquemas, rompe conceptos. Paradigmas. Totalmente.
Y a Él no le importa lo que la gente piense, porque Él vino a establecer el propósito de Dios. Cristo va por encima de esas cosas. Cristo recibe mujeres como discípulas. Eso era un escándalo. Nosotros aquí no podemos entender lo que eso significaba. En ese momento. Eso era algo, pero algo terrible. Para la sociedad era algo aberrante. Terrible, terrible. Fíjese, Pastor Mauro, para dar un saltito, el Señor va a buscar la samaritana, una de las mujeres que Él fue a buscar. Pero no me voy a ir al diálogo, quizás lo toquemos un poquito más adelante. Es el asombro de los discípulos cuando llegan y encuentran a Jesús con esa mujer. Ellos no dijeron, no hicieron un comentario, o sea, no les llamó la atención, no les sorprendió o no les impactó tanto otros hechos, sino ese. Está hablando con una mujer, él solo. Eso era algo que ningún rabino se atrevía a hacer. Cuestionante totalmente. Totalmente. Están impactados de eso. Y eran discípulos que habían visto a Cristo. Bueno, había mujeres que le seguían. Sin embargo, eso les impacta. Cristo vino a romper esquemas para volver a poner la mujer y al hombre, cada uno, en su propósito, dentro de su plan en los roles que le corresponden. De salvación. Es que ese es el punto, es salvación, es redención, es transformación, es vida nueva. Es un reino que viene a atraer, no a rechazar. Entonces el Señor hace ese tipo de cosas que marcan la historia, que sobresalían. ¿A qué rabino dejaba que una mujer se sentara a los pies? Que era la forma de decir, estoy recibiendo una enseñanza de un rabino. Solo Cristo hacía eso. Acepta a Marta y a María. A Marta y a María. Ese caso estaba pensándolo ahora mismo. Ese tema de Marta y María. Ese es grande, ese tema. También un tema muy controversial para el momento. Totalmente. Es que rompía el esquema cultural y religioso. Los dos. Porque Cristo viene a eso. Cristo es el modelo. Y siempre tengo que pensar en eso. Es que Cristo es el que abre la puerta, es el que va a traer lo que habíamos perdido. Dios lo viene a restaurar. Viene a ser nuevas criaturas, una nueva creación. Si Cristo viene a hacer eso, entonces todo lo que reporte esa redención es para nosotros, para el hombre y para la mujer. Para los hijos, porque ya entramos a una relación diferente. Somos hijos de Dios, pero además somos discípulos de Dios y además somos siervos de Dios y además somos ciudadanos del reino de Dios, todo de forma igual. Pastor Alfa, en su comentario, analizando lo que usted está diciendo, cuando el hombre no le da como ente creado, ¿no? Cuando no le da la postura que la mujer Dios le dio dentro de la creación y dentro del plan salvífico incluso, ¿estaría el hombre mutilando el propósito de Dios Redentor? Y estoy hablando desde la iglesia en sí. No, es la iglesia el tercer punto que hablamos. Primero es la creación, luego la redención. Estamos en ese aspecto ahora. Y dentro de esa redención está la iglesia, que es el punto de transformación. Nosotros tenemos que entender que Cristo viene a hacer una transformación en nuestras vidas. Cristo no viene a poner parchos. Cristo viene a hacer algo nuevo, nueva creación. Vino nuevo en otros nuevos. Sí, nuevo. Porque lo viejo no se puede resolver. Es nuevo, es novedad de vida. En esa novedad de vida, el Señor tiene que transformar el espíritu de nuestra mente. Y llega a un punto más allá y dice que hemos recibido la mente de Cristo. Mire todos los pasos. Si hemos recibido la mente de Cristo, nuestro trato tiene que ser el trato de Cristo cuando estuvo enseñando como modelo cómo va a ser su iglesia. Nos hemos olvidado de eso. Si yo tengo la mente de Cristo, debo pensar como Cristo piensa. ¿Y qué opera dentro de nosotros
a que vayamos hacia esa dirección y a esa aceptación. Es el Espíritu Santo que dejó en nosotros. Cuando Cristo viene, todo el mundo es pecador. No hay redimidos. Correcto. Es Cristo que lo provoca. Correcto. Cuando Cristo muere, Cristo es la redención. sin duda alguna. Por lo tanto, estamos todos igualmente perdidos, hombres y mujeres. Todos tenemos la misma necesidad. Y cuando Cristo hace esa redención, todos nosotros venimos, pasamos de incrédulos, pecadores, rebeldes, pasamos a una redención que limpia, santifica, sana y purifica nuestras intenciones por medio de Cristo. Esa operación del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo que va a hacer que cuando la iglesia se inaugura, cuando desciende el Espíritu Santo, esa fue la inauguración, el lanzamiento de la iglesia, para poner un término de este tiempo, que es el lanzamiento de la iglesia. Todos los que estaban reunidos recibieron lo mismo. Hermano, mire, esto es muy grande. Todos los que estaban reunidos recibieron la misma dosis. Dice, fueron llenos. No uno un chin menos, otro chin más. Llenos del Espíritu Santo, todos recibieron la llama del Espíritu Santo. Ese fueguito, el fueguito, regalando ministerios, regalando dones. Ahora, ¿quiénes los recibieron? Cristo sale y dice, no salgan. Y dice el evangelista, y subieron al aposento donde se hospedaban los apóstoles, y ahí estaban las mujeres y María y los hermanos de Cristo. Correcto. Así que el día que llegó el Espíritu Santo, los que estaban ahí, como 120, dice, todos recibieron lo mismo. Cristo vino a darnos. En igual condición. Porque su iglesia es eso, es un cuerpo. Y si es en igual condiciones, como luego lo vemos en 1 Corintios, da a cada uno como Él quiere, reparte dones, Cristo ministerios, Dios el poder para ejercerlos. Si eso es así, y es así porque Dios lo dice, entonces esta iglesia recibe todo lo que necesita, su cuerpo, todo lo que necesita para vivir conforme a ese plan de Dios, atesorado por Dios durante tanto tiempo dentro de él, como dice Pablo, el misterio de Dios escondido a través de los siglos, que es el misterio, es Cristo. Cristo viene a hacerlo, se cumple la promesa. Entonces las promesas no son para las mujeres. Son para las mujeres. Y son para los hombres. Y es para los hombres. Exactamente. Tú dices, me acabas de preguntar, entonces, ¿cómo la iglesia puede en este tiempo romper con esas cosas? Porque no dejamos de ver hasta cierto punto en algunos escenarios, en algunos espacios, cómo todavía esa mentalidad de limitación al ejercicio del liderazgo de la mujer lo vemos como que la historia se está repitiendo en algunos espacios. Entonces, ¿cómo podemos ver a la luz de la palabra, siempre por la palabra y por el propósito de Dios, cómo podemos nosotros, la iglesia, abandonar esa mentalidad secularista, esa mentalidad mezquina y centrarnos en saber de que la garantía del poder de Dios no lo determina el género, sino el Dios que crea a quien Él crea. Entonces, mi preocupación está muy basada en esa parte de cómo nosotros podemos trabajar para que no es darle ni reivindicar a la mujer, porque no me gusta usar ese término. Claro. No, lo considero todavía, usarlo lo considero todavía un poco denigrante, denigrante, inhumano incluso. Yo lo que planteo es el tema cómo es que la iglesia sí debe de abandonar esa filosofía y postura secularista para que la mujer, como así Dios le dio su capacidad, la siga desarrollando en el ejercicio del ministerio, con los dones que Dios le da de los ministerios.
¿Cómo hoy podemos nosotros, la iglesia, responder a esto y romper con estos paradigmas que ya lo ha establecido el hombre dentro de la iglesia? Yo no sé si podremos. Yo creo en la intervención de Dios y estoy convencida de que antes que el Señor venga a buscarnos, muchas cosas que hasta ahora han permanecido van a ser deshechas. Esa es mi convicción escrituralmente hablando. Okay. Ahora bien, como mujer, yo estoy también, el Señor me ha convencido, vamos a decirlo de esa manera, de que nuestro énfasis, y ahora te hablo, tú eres pastor y hay un potencial muy grande porque hemos recibido de Dios, tanto los hombres y las mujeres, lo mismo, ¿verdad? Correcto. Hay un potencial muy grande que no se está utilizando. Yo veo a la mujer de hoy en una crisis permanente, porque el enemigo, que es nuestro enemigo, Del hombre y de la mujer. y de la mujer, pero que nosotros hay una enemistad establecida por Dios. Muy marcada. Totalmente. O Pondré sea, nos enemistad entre ti. nos va a hacer daño siempre. La mujer, si no es sanada por Dios, si no es redimida por Dios, va a estar a expensas de lo que el enemigo quiere hacer. Y lo que hoy nosotros vemos es un resultado de filosofías, Platón, Aristóteles, lo que los griegos querían acerca de la mujer, luego los romanos, etcétera, etcétera. Y llegamos a un punto donde un Marx y un Engels dicen que la mujer es oprimida por el hombre porque Dios es el que propició eso. Ahí hay un gran error que ha entrado a la iglesia. Nosotros tenemos que trabajar en contra de eso porque el feminismo de hoy, radical, ha llegado a un punto en que no respeta nada, pero tampoco se respeta a sí misma. Okay. Estamos sufriendo a la mujer. Porque la mujer está descarriada. Entonces, ¿entiende usted que la mujer hasta cierto punto ha colaborado con ese tipo de actitud de subyugación? Yo creo que la colaboración es resultado de una mala enseñanza y una reacción emocional a lo que entendemos abuso, deterioro, maltrato, etcétera, etcétera. El enemigo potencia eso y ha ido usando algo que era justo, como él siempre hace, lo malforma, lo distorsiona. Y hemos caído en una trampa. Pensar que la maternidad es algo horroroso, pensar que educar a los hijos es algo terrible, pérdida de tiempo. Todas esas infiltraciones han sido manipuladas porque hay un rompimiento entre el conocimiento verdadero, que es el de Dios, y lo que enseña el mundo actual. Entonces yo creo que la iglesia tiene un llamado a eso, a propiciar la sanidad de la mujer. No digo que del hombre no, por supuesto, pero estamos hablando del tema mujer. Correcto, estamos hablando ahora mismo de la mujer cristiana tiene que estar segura de lo que Dios le ha dado. Agradecerlo, bendecir al Señor por eso y estar a disposición del Señor. No fue eso el resultado de las mujeres que le siguieron al Señor, porque recibieron de Él sanidades físicas, emocionales, espirituales, y en agradecimiento le siguieron. Es lo que la mujer necesita restaurar en este tiempo, a través del trabajo profundo de la iglesia. En el Nuevo Testamento también encontramos algunas otras mujeres, por supuesto, desarrollando un trabajo muy importante. Y quiero hacer este señalamiento para que se entienda que no fue nada más un tema de Jesús, ¿sí? Porque alguien puede asumir y decir, no, porque eso fue Jesús que lo hizo. Pero después que Jesús se marcha, ¿no? Viene la ascensión, entonces encontramos mujeres establecidas trabajando dentro de la iglesia. ¿Sabes quién fue? Lo sabes, estoy haciendo una pregunta retórica. Ajá. Tú sabes que vamos a hacerlo de manera afirmativa, el siervo de Dios que más mujeres tuvo en su equipo, en lo que llamaba mis colaboradores, fue Pablo. Pablo, el apóstol Pablo. Sí. ¿Qué más mujeres tenía? Sí. Y recuerda que Pablo viene de una cultura totalmente... Era rabino. Rabino. Era rabino. El tema de la mujer era un tema dentro de la parte rabina
nula prácticamente. Exactamente. Ahí hay un testimonio de una transformación. Que fue siendo transformado, que fue siendo transformado. Eso es uno de los grandes milagros de Dios en la vida de cualquiera de nosotros y se nota mucho en Pablo. Y él, si leemos con cuidado, cuando habla de esas mujeres, habla de la mujer que enseña y la importancia de esa enseñanza. Ahí están la mamá y la abuela de Timoteo. Él no dice, eso que te enseñaron, échalo para atrás. No. Yo te voy a enseñar cómo es la cosa ahora. No dice con Aquila y Priscila. No vale la pena que ustedes tengan eso en su casa, por etcétera, etcétera. Sino que habla con afecto, con amor, lo reconoce. A Febe le dice a las iglesias, manda cartas, recíbanla y reconózcanla, porque hasta a mí me ha ayudado. Cuando nosotros leemos realmente lo que dice Pablo, porque inmediatamente sale ese aspecto, no nos damos cuenta que así como él dice una cosa, dice esto. Una persona que tenga, como le han llamado a Pablo, un hombre que odia a la mujer, así se plantea Pablo, y no es cierto. Es una falsa concepción. Totalmente, totalmente. Creo que el abordaje ha sido muy incorrecto. Muy incorrecto. Y la hermenéutica ni se diga. No, mejor ni tocamos eso. Entonces, el punto es darnos cuenta que en el principio, la iglesia primitiva tuvo hombres y tuvo mujeres porque los dones fueron para ambos. Y cuando trabajaron juntos, cambiaron el mundo de ese tiempo. La iglesia fue muy fortalecida. A pesar de que venía con una propuesta en el término de la mujer totalmente diferente a la cultura y a la parte histórica del momento, la iglesia, a la hora de enmarcar un rumbo de ella como una propuesta de Dios, el tema de la mujer estar presente prácticamente fue enrostrarle a la sociedad del momento su error. Sí. Su error, pero también su iniquidad. Porque parte de esa iniquidad, esa parte de no querer reconocer lo de Dios, y el no reconocer a la mujer es no reconocer lo de Dios, como también el no reconocer al hombre. Pero en este caso, que nos concierne, la mujer como parte afectada históricamente desde la religión, la política, la economía y todo esto. Creo que la iglesia en el principio, la iglesia primitiva, nos da un gran ejemplo a nosotros y una gran enseñanza de esa participación relevante de la mujer en el desarrollo y establecimiento de la iglesia. Y en esa parte entonces, ver a un apóstol Pablo que viene con una mentalidad transformada y transformándose en el proceso, con un accionar en su equipo de trabajo, como usted lo ha dicho, de mujeres que fueron de bien para el desarrollo de la obra. Entiendo que en la sociedad del momento esto llamó a la atención. Tuvo que haberlo sido. Como llamó la atención con Cristo. Sí. Tenía mujeres en su equipo. Llamó la atención. Y al llamar a la atención, entonces, creo que el cristianismo también se presentó como una esperanza desde la plataforma sociológica para la mujer. Es decir, el concepto de la sociedad sobre mí ha sido siempre denigrante, dice la mujer. Pero el evangelio abre la puerta a una reivindicación, por decir, o al volver a que se me dé mi estado de imagen que tengo de Dios. No empoderamiento, no nada de esto, porque el hablar de este empoderamiento ya es un lenguaje como de competencia. Y es un lenguaje, vamos a decirlo claro, es un lenguaje del nuevo orden mundial. Vamos a ponerlo clarito, claro, ¿verdad? Porque estamos aquí para decir la verdad. Que atenta contra totalmente lo que ha establecido Dios en su palabra. Una cosa es que Dios te da el poder y otra tú arrebatar el poder. ¿Hasta dónde entonces, mi querida hermana pastora? Y esto lo vamos a ver en el próximo segmento, pero para que vayamos reflexionando, ¿hasta dónde entonces este nuevo orden, hasta cierto punto, no ha permeado
el concepto de Dios dentro del pueblo de Dios. Eso lo vamos a ver en nuestro próximo segmento, que volvemos en breve. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Gracias nuevamente. Siempre tengo que dar las gracias por su fidelidad de estar ahí esperando cada momento de este diálogo y tan interesante el que tenemos de hoy, cuando estamos hablando del liderazgo de la mujer como la expresión del sacerdocio de todos los creyentes. Hermana Pastora Orfa, estábamos dialogando sobre esa situación del nuevo orden, pero usted también venía dando una estela de manifestaciones en el Nuevo Testamento. ¿Cómo hoy nosotros podemos, tomando como base toda esta parte del Nuevo Testamento, hoy nosotros podemos trabajar para que no operemos en un estado de modernidad? O posmodernidad. O posmodernidad. En un estado de posmodernidad, estar con una agenda que va totalmente contra lo que Dios establece. Pero vemos en el Nuevo Testamento ahí todo un proceso de las mujeres trabajando y cómo Pablo tenía hasta apóstoles ahí sin ningún problema. ¿Cómo podemos enlazar estos temas y poder trabajar hoy el tema de la mujer frente a la agenda que tenemos? Bueno, la agenda es una gran amenaza en el término preciso de que está contra Dios en todos los sentidos. El punto es que como estamos tan invadidos de todas estas cosas, muchas veces no nos damos cuenta como iglesia de Dios que esas cosas se permean. No en vano el Espíritu Santo habló de claramente, dice claramente, que no ignoráramos claramente cómo iba a ser el asunto. Y habla de la apostasía que habría en la iglesia en ese tiempo. Muchas corrientes que hay hoy dentro de la iglesia son apostasía, pura apostasía, y no las discernimos. Primero porque hemos perdido, sí. Eso es lo más difícil, no la discernimos. Es el problema. Pero el discernimiento no ocurre porque tú y yo pensemos. Discernimiento no es razonamiento intelectual, es una gracia de Dios. Correcto. Si no tenemos esa necesidad de estar cerca de Dios y buscar al Señor e implorar que Él renueve nuestro concepto claro y nuestra práctica clara de lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas en este tiempo, porque es en este tiempo que nos ha colocado en el mundo. Él sabía de antemano lo que venía, pero nos ha dado todos los recursos espirituales. El mayor de ellos es el Espíritu Santo, que va a trabajar con la palabra de Dios en nosotros para que esa santificación se vaya produciendo y seamos canales de bendición. La iglesia tiene que proponerse en este tiempo. Es un llamado urgente a que nos demos cuenta qué está pasando afuera y qué ha entrado, a fin de tomar acciones. Porque si queremos que la salvación llegue a otros, nosotros tenemos que estar convencidos de que solo la salvación en Cristo puede resolver el problema humano. Tú hablabas al final del segmento pasado de que en la iglesia primitiva hizo un trabajo precioso. Y una de las cosas que rescató la iglesia primitiva de manera pero sumamente grande en la mujer es el concepto de que el aborto era necesario, de que la prostitución era parte del lujo que una mujer se podía dar. Es decir,
el enfrentar a la criatura pecadora, no redimida, con su condición de pecado y saber que Cristo puede venir a resolver ese problema, hace que la mujer empiece a dejar de usar el aborto como una vía fácil para seguir siendo prostituta o para evitar los hijos. La devuelve a lo que es la casa, no como el griego entendía que el judío también se dejó permear por eso, con la influencia de Antíoco Epífanes, toda esa gente, sino volver a la casa porque sé que estoy trabajando para el bien de la familia. Y familia sana, como nos dijo el Señor, es nación que gana. Sí. Cuando tú y yo en la iglesia entendemos que una familia sana dentro de la iglesia va a provocar efectos positivos en nuestro medio, trabajamos en esa dirección. Pero tenemos que volver a eso. Ante esta corriente que se impone cada vez y que sabemos proféticamente que va a tratar de hacerlo como dice la palabra que va a ser hecho, tú y yo tenemos que ganar espacio rápido. Hay que volver a trabajar con nuestra gente. ¿Cómo ganamos espacio? Ganar espacio primero dentro de nosotros para poder ganarlo. Resolver las situaciones internas. En este caso, esa cosmovisión que tenemos de la mujer. Totalmente. Y romper estos esquemas para entonces poder alcanzar a la mujer de afuera. No podemos presentarle algo a una mujer que se siente como se siente, pues su relación con Dios no existe, aunque tiene la necesidad de Dios, pero el mundo de hoy te ha enseñado que Dios es el culpable de que tú seas esposa y te maltraten. Eso hay que romperlo. Eso no es así, esa es una mentira. Eso es nuestro enemigo poniendo esas cosas para llevarnos al camino de la aflicción, de la tortura, de la enfermedad emocional. Entonces tenemos que trabajar. Y para seguir deteriorando la imagen de la mujer. Sin duda. En ese particular, sin duda. Desde la parte social. Sin duda. Tú quieres una mujer más ejecutiva y eficiente y próspera que la mujer que define la palabra en Proverbios 31, la mujer virtuosa. Ese es el epítome de lo que es una mujer, como Dios quiere verla, capaz, inteligente, emprendedora, que mantenía su casa bien llevada, que su esposo la alababa y el esposo era alabado por la mujer que tenía, que sus hijos la amaban, que su personal la admiraba. Esa es la mujer que Dios quiere crear. Pero hoy tenemos una distorsión. Alejarnos de ese Dios nos ha llevado al fracaso. La iglesia tiene esa necesidad. Estoy hablando de la iglesia en sentido general. Todos nosotros debemos ponernos de acuerdo para que ese sea uno de los propósitos para esta generación. Es un gran desafío que tiene la iglesia de hoy frente a la realidad de la corriente del mundo. Que es muy fuerte. Que es muy fuerte y que hasta cierto punto no podemos negar que ha permeado ciertos estratos de nosotros. Sin duda. En ese sentido, como le dije ahorita, por el tema de la posmodernidad, de que estamos en contexto. Y ese espacio, ese tema de contexto es muy comprometedor, porque es más un tema para mí a veces lo veo como de ciencia ficción que de otra cosa, porque sigue habiendo los maltratos, sigue habiendo la discriminación, sigue habiendo el feminicidio, sigue habiendo el deterioro, la violencia, el abandono del hombre a la mujer y algo por el estilo. Entonces todo esto yo creo que en ese liderazgo la mujer que, como le dije en el programa pasado, no es un tema de una posición. Aquí hemos visto toda una mujer desarrollando un liderazgo de imagen de Dios en la posición donde Dios la ha colocado, de ente de la sociedad, de trabajar en el altar, de servir a la iglesia, de servir como madre, de servir como esposa, de servir como alguien que tiene algo que entregar y servir a la sociedad. Entonces, ese liderazgo de la mujer va más allá de la posición. Sabes que tú acabas al mencionar esas cosas, recuerdo que una de las cosas que la mujer de hoy se induce, que debe aprender, y que le está asfixiando es el multitasking, como se le llama, sí. La multiplicación de tareas. De tareas. Esa multiplicidad de tareas. Sí. Pero que también le está haciendo perder su verdadero rol. Totalmente.
Pero Dios, cuando tú vas de nuevo, y te lo menciono de nuevo, a Proverbios 31, te habla de una mujer eficaz. Y volvemos al principio. Una mujer que puede ser la que estando en la casa es esposa, es madre, es amiga, siendo cristiana, es sierva de Dios. Todo eso de manera equilibrada. Porque lo que hace la diferencia es la motivación. La pérdida de identidad que tiene la mujer en el día de hoy, la pérdida de autoestima, como se le llama, el autoaprecio, que dice Dios en su palabra que cuando estamos muy arriba o muy abajo, hemos perdido, ¿verdad? O estamos por allá arriba y somos quienes nos llevamos el mundo por delante. Creemos, dice Romanos 12:3. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, y dice debe tener, que decir Dios te puso a ti un concepto propio porque tienes su imagen. Vamos a rescatar esa imagen y a través de Cristo que se puede hacer. Gracias, Pastora Orfa, por este hermoso tiempo. Creo que este diálogo es muy importante de ese liderazgo de la mujer desde esa perspectiva del sacerdocio de Cristo, porque es uno de los temas que a veces no lo trabajamos porque se ve que el sacerdocio siempre como que le ponemos un género, el hombre, y no, el sacerdocio de Cristo es universal, es para la raza caída, hacia una propuesta de levantamiento y de restauración. Entonces, el tema del liderazgo de la mujer es más preponderante de lo que se ha pensado y se ha visto, y es de mucha más trascendencia que lo que la mujer ha podido mostrar todavía. Y creo que la iglesia tiene un gran rol, debe jugar un rol. Necesariamente, debemos todos estar envueltos en esto. Es rescatar lo que Dios ya nos dio. Lo que Dios dio. Y que es bueno. Y que es bueno, sin duda, sin duda. Gracias, hermanos y hermanas, por estar con nosotros. Gracias, mi querida Pastora Orfa. Gracias, mi querido Mauro. Tiene un minuto para que se despida de su público. No, ha sido una bendición poder compartir con el público y sobre todo contigo, que has conducido magistralmente este tiempo, porque son muchos los temas, son muchas las cosas que Dios quiere que entendamos, que tenemos, las riquezas nuestras son incomparables. Amén. Tesoros celestiales para vivirlos en la tierra. Y todavía no entendemos esa gracia para poderla llevar a otros. Así que te invito, nos invitamos a poder reinsertarnos en esta visión. Amén. Gracias. Bendiciones y paz. Nos vemos en la próxima entrega. Amén. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy.